Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este jueves 19 de octubre. Ha reaparecido el ex ministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana. La red de TV ha tenido acceso a un audio a la jornada de este jueves, un audio que revela y señala declaraciones realizadas por Juan Ramón Quintana. La guerra no ha terminado, recién está empezando, dice Juan Ramón Quintana, quien además ha manifestado en esta reunión con un grupo de dirigentes salteños que hay que hacer que Evo vuelva a gobernar. Pero Quintana también arremete contra la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dijo que la Asamblea Legislativa es un circo y que los asambleístas se venden por 100, 200 y hasta 500 bolivianos. Hay ya repercusiones respecto a este polémico audio que se ha conocido en las últimas horas, al cual ha tenido acceso la red de TV. Continúan las repercusiones respecto a el Cabildo del Pueblo, este cabildo que se ha llevado a cabo en la ciudad del Alto, que ha aglutinado a los diferentes sectores y a las diferentes organizaciones. Se habla de refundar el movimiento al socialismo, se habla de darle mayor participación a quienes son aquellos sectores que sustentan a este partido de gobierno. En medio de todo esto ha salido el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y les ha dicho a los diferentes sectores sociales que lamenta que hayan atacado a Evo Morales, pero Evo Morales no ha necesitado de Andrónico Rodríguez para poder pronunciarse respecto a este tema. Evo Morales en las últimas horas habló sobre aquella frase que ha calado profundo, la frase del presidente Arce que dijo: no somos ni traidores ni cobardes. Vamos a recordar las palabras de Evo Morales que fueron plasmadas a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. ¿Qué decía Evo Morales algunas horas después de este multitudinario cabildo en la ciudad del Alto? Dicen que no son cobardes ni traidores, pero tienen miedo de expedir ministros que protegen al narcotráfico y la corrupción. Por eso pagan un cabildo para que les pida cambiar gabinete. Repito nuevamente que si el gobierno quiere terminar bien su mandato, tiene que librarse de ministros que en vez de hacer gestión se dedican a buscar la destrucción del MAS y PSP. Estamos aquí en los estudios de la red de TV en la ciudad de La Paz con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien hemos invitado para conversar respecto a el día después de este cabildo que ha congregado a diferentes sectores sociales aglutinados en el Pacto de Unidad y en la Central Obrera Boliviana. Un cabildo que desde un inicio, como lo decía el viceministro Gustavo Torrico, se ha tratado de atacar a los diferentes sectores que han participado de esta concentración en la ciudad del Alto a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. Vamos a darle la bienvenida. Ministra, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo ve el gobierno, cómo califica este cabildo que ha aglutinado a miles y miles de personas en la ciudad del Alto el pasado martes 17 de octubre? Buenas noches, Junior. Saludarlo a usted, a todo el equipo de Detrás de la Verdad y a través de TV a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Ha sido, sin lugar a dudas, un cabildo del pueblo por la unidad, por la defensa de nuestro proceso de cambio histórico. Histórico dentro de lo que viene a ser los encuentros, las concentraciones, los cabildos del pueblo boliviano, porque ha aglutinado a organizaciones sociales indígenas, originarias, campesinas, obreras, militantes de nuestro instrumento político, del campo, de la ciudad, realmente a muchísimas bolivianas, bolivianos. Hemos visto ahí las imágenes contundentes, por más que intenten, por supuesto, minimizarlas. Un cabildo que ha
superado todas las expectativas de las organizaciones sociales que convocaron a este gran cabildo. Recordemos que ha sido un cabildo convocado por las organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad y también por la Central Obrera Boliviana, un cabildo que fue convocado por la unidad y la defensa de nuestro proceso de cambio, pero que no solamente se constituye en algo histórico a nivel de lo que se ha expresado en este gran cabildo del pueblo desde la valerosa ciudad del Alto, sino también por el documento político que ha sido trabajado por las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son el pilar de nuestra revolución democrática y cultural. Las organizaciones sociales son las que han dado vida a nuestro instrumento político, son las organizaciones sociales quienes han fundado nuestro instrumento político como el brazo político de las organizaciones sociales. Así nace en realidad el MAS y PCP, aunque lamentablemente ahora se esté buscando hacer de nuestro instrumento político en muchos casos un partido tradicional, excluyendo a las propias organizaciones sociales, como lo señalaron en relación al encuentro que hubo en Laucaeñe, un encuentro que excluyó a las organizaciones sociales, incluso yendo en contra de lo que establece el propio estatuto del MAS y PCP, que señala que para convocar un Congreso Nacional Ordinario tendría que haberse realizado un consenso previo con las organizaciones sociales fundadoras del MAS y PCP, lo cual no sucedió. Pero además, desde la propia convocatoria, como lo señalé en otra oportunidad, Junior, lamentablemente se redujo a la mínima expresión la participación de las organizaciones sociales, y eso está claro en las imágenes. Si usted revisa las imágenes del evento en Laucaeñe y revisa las imágenes de lo que ha pasado en el Gran Cabildo del Pueblo, claramente se puede ver la participación de las organizaciones sociales, y lamento que se minimice, lamento que se denigre, lamento que se insulte la capacidad de las organizaciones sociales para la convocatoria y se piense que las organizaciones sociales son ganado para estarlos acarreando, como la derecha, como opina lamentablemente la derecha siempre en relación a las organizaciones sociales, que no piensan con cabeza propia, que son obligados, que son pagados, etcétera. Ahí está un pueblo organizado, movilizado, mostrando el horizonte, además en relación a nuestro proceso de cambio. Ministra, un cabildo que ha tratado de ser minimizado, como usted lo dice, por el ala evista. Evo Morales no estuvo presente, es la primera vez, decíamos, que el jefe nacional del MAS no asiste a este tipo de concentraciones multitudinarias que se llevan a cabo en este caso en la ciudad de El Alto. Un cabildo que ha emanado al menos 17 puntos en una resolución que ha sido entregada al presidente Luis Arce Catacora. Muchos se preguntan, ministra, esta es una resolución que tiene que ser aplicada, que será aplicada, que será atendida, porque hay algunos puntos entre los cuales, por ejemplo, el señor Evo Morales, que es el principal detractor de Luis Arce, dijo, hay algunos puntos en los cuales nosotros coincidimos con esta resolución del Cabildo al cual él no asistió. Como usted bien dice, Junior, desde un inicio se intentó empañar este Cabildo del Pueblo en base a mentiras, en base a calumnias, señalando que era un cabildo primero convocado por dirigentes que no tienen base, por dirigentes prebendales. Recordemos que ha antecedido a la realización del Gran Cabildo, y ahí se ve que realmente parece que estaba causando temor en ciertas personas que el pueblo se convoque, que las organizaciones sociales se convoquen, porque han sido las organizaciones sociales las que han convocado, las que se han autoconvocado a este Gran Cabildo. Y generó temor, y por supuesto empezaron justamente a atacar desde la convocatoria a este Gran Cabildo, señalando primero, denigrando a los dirigentes, a las propias organizaciones sociales a las cuales se había excluido del evento en Laucaeñe.
Y además, luego, cuando por supuesto eso no funcionaba, porque las organizaciones sociales, y lo saben en los territorios, más allá de que se intente decir de que han obligado y etcétera, saben que el pueblo realmente quería venir masivamente a este gran cabildo, y eso es lo que ha sucedido. Luego dijeron que era un cabildo de derecha, para intentar justamente sembrar una duda en la convocatoria al Gran Cabildo del Pueblo, de que era un cabildo de la derecha, que estaba siendo convocado por la derecha, en alianza con la derecha. Y luego, imagínense ustedes a lo que llegaron, lo cual por supuesto es lamentable, porque ya se está haciendo de la mentira una práctica recurrente, y eso no debería suceder en nuestro instrumento político. Luego señalan que venía la Unión Juvenil Cruceñista, empieza Junior a circular audios que hacen circular por todo nuestro estado plurinacional de Bolivia, especialmente en el trópico de Cochabamba, señalando que, por ejemplo, de Santa Cruz, de los buses que venían a La Paz, venía la Unión Juvenil Cruceñista en esos buses. Y además empiezan a hacer circular otra serie de audios de que se iban a generar bloqueos masivos en todo el territorio boliviano por parte del pueblo, para que no haya asistencia a un cabildo que, según ellos, era de la derecha. Eso no sucedió, en todo nuestro país no sucedió. Eso de sembrar rumores para que haya bloqueos en todo nuestro país no funcionó, excepto en el trópico de Cochabamba, y por supuesto lamentamos muchísimo lo que ha sucedido en el bloqueo del trópico de Cochabamba, que se ha impedido que llegue una gran cantidad, cientos de miles de compañeros, compañeras de organizaciones sociales que estaban viniendo al Gran Cabildo del Pueblo, organizaciones campesinas de pueblos indígenas originarios de Santa Cruz. Hemos estado escuchando a sus dirigentes de la CIDOP, de la CEPES, que es la coordinadora justamente de pueblos indígenas de Santa Cruz. Hemos escuchado a hermanas bartolinas, hemos escuchado a autoridades que también venían en esos buses acompañando a las organizaciones sociales, autoridades que emanan de las organizaciones sociales, las terribles cosas que han padecido justamente en ese lugar. Condenamos, por supuesto, y yo lo afirmo, lo he dicho ya en otras entrevistas y hoy lo vuelvo a decir, sé que ese no es el sentir de todo el trópico de Cochabamba. Hemos estado comunicados, es más, ese día he estado recibiendo audios, mensajes de propios compañeros del trópico de Cochabamba que por supuesto no estaban de acuerdo con este bloqueo. Entonces, es cierto lo que usted señala en relación a lo que antecede al cabildo, luego lo que pasa en el cabildo para intentar seguir saboteando justamente al cabildo. Durante el cabildo, que se empieza a hacer circular cosas que se iban a lanzar granadas de gas, como que también eso es lo que pasa durante el cabildo. Y luego viene justamente, se desarrolla con mucha alegría, con mucha emoción. Junior, yo le cuento que cuando llegué ahí con nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, realmente la emoción que se sentía, un pueblo vibrando, un pueblo unido, un pueblo mostrando la fuerza de las organizaciones sociales, la fuerza viva del pueblo que es capaz, por supuesto, de realizar todas las transformaciones políticas, económicas y sociales, que siempre ha sido así, un pueblo como protagonista de su historia. Yo lloré de la emoción ese momento, realmente se me cayeron las lágrimas como a muchísimas compañeras y compañeros que ese día nos abrazamos y realmente sentimos esa emoción, esa alegría, esa convicción, ese compromiso ahí presente, inquebrantable en torno a nuestros ideales, a nuestras convicciones. El desarrollo del cabildo, donde el gran protagonista son las organizaciones sociales, los dirigentes de todas las organizaciones sociales presentes, y el mandato que se entrega
a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, que se los invita a pasar justamente y se entrega este mandato de que, por supuesto, como lo ha señalado nuestro presidente en sus palabras, es un mandato que vamos a cumplir. Valoro muchísimo la construcción de un documento político. Eso demuestra la madurez de las organizaciones sociales, la conciencia, la capacidad de crítica, de autocrítica, de construcción conjunta. Hay algo que a mí me alegró muchísimo ver en el documento, posiciones claras en lo que hace a nuestra ideología, en nuestro instrumento político, a nuestros principios, a nuestros valores, pero además las ganas justamente de avanzar de manera conjunta gobierno, organizaciones sociales. Qué importante, porque hay un punto justamente donde se plantea la conformación de un gabinete que no es como lo están señalando algunos, lamentablemente, que todos lo distorsionan, que es un gabinete para hacer políticas sociales únicamente. No, es algo mucho más profundo, mucho más profundo. La conformación justamente de algo que nunca ha sucedido y que va a ser sin lugar a dudas histórico, de un espacio, de un gabinete entre órgano ejecutivo y organizaciones conjuntas, organizaciones sociales, de maneras conjuntas, definiendo las políticas de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, la profundización de nuestro proceso de cambio y los pasos que vamos a ir dando rumbo a la profundización justamente de nuestra revolución en el marco de la consolidación de nuestro Estado plurinacional. Ministra, se escuchó una frase que la vamos a escuchar a continuación, porque el presidente Arce, que ha sido además criticado, ¿no? Aparecieron allí algunos asambleístas del ala evista que han manifestado que Luis Arce parecía el títere de las organizaciones sociales porque habló poco, ¿no? Creo que el acto era de las organizaciones sociales. Pero el presidente Arce ha dicho ni traidores ni cobardes. A ver, vamos a escuchar qué dijo el presidente y luego le pregunto qué quiso decir o para quién fue el mensaje. Venimos a recibir, aquí nos han entregado un documento, un manifiesto político. Hermanas y hermanos, vamos a hacer cumplirlo. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y hemos venido acá a escucharlos. Nos han entregado este documento que será de cumplimiento, hermanas y hermanos. Nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales. Hermanas y hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. Ministra, no somos ni cobardes ni traidores, ha dicho el presidente Luis Arce. ¿Es un mensaje para alguien particular? ¿Es un mensaje cargado? ¿Es un mensaje que quiere dejar en claro que ni es traidor ni es cobarde el presidente? Esas palabras de nuestro presidente, sin lugar a dudas, yo creo que han marcado también lo que ha significado la realización de este gran cabildo convocado por las organizaciones sociales. Usted decía algo respecto a las palabras del presidente, lo cual también está siendo, como siempre, tergiversado por algunos hermanos de nuestro instrumento político. Y nuestro presidente habló poco, pero habló claro, habló concreto, habló justamente para mí lo que tenía que decir en ese momento.
Sus palabras fueron precisas, sus palabras retumbaron en todo el Gran Cabildo. Nuestro presidente no buscaba brillar en el Gran Cabildo, no buscaba ser el protagonista ni quitarle el protagonismo a las organizaciones sociales. Y eso es algo que valoro muchísimo en nuestro presidente. Él no busca ser quien más brille y quien se lleve toda la atención en un cabildo que ha sido convocado por las organizaciones, dirigido por las organizaciones sociales, donde las organizaciones sociales han sido las grandes protagonistas, y en el momento en que invitan a pasar a nuestro presidente Lucho para entregarle este manifiesto, ese era el objetivo justamente por el que convocan a nuestro presidente Lucho, a nuestro vicepresidente, para entregarle el documento político trabajado por las organizaciones sociales, indígenas, originarias, campesinas, obreras, un documento político que ha sido trabajado por las organizaciones sociales. Y nuestro presidente recibe con mucho respeto, con mucha humildad, se dirige a la ciudad del Alto también expresándole su reconocimiento a la lucha siempre del valeroso pueblo alteño por nuestra democracia, por los recursos naturales, por nuestro Estado plurinacional de Bolivia, un reconocimiento, un homenaje a la ciudad del Alto donde se lleva adelante este gran cabildo. Y además recibe el manifiesto, señala algo que es fundamental, que dice: somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y es algo que nuestro presidente lo ha señalado desde nuestro primer día de gobierno. Nosotros recibimos un mandato el 18 de octubre del año 2020, cuando el pueblo, gracias a la unidad, la lucha, la conciencia, recupera la democracia. Recibimos un mandato y nuestro presidente no ha traicionado ni va a traicionar jamás ese mandato. Como él señala, somos un gobierno del pueblo, somos un gobierno de las organizaciones sociales. Nuestra principal lealtad está justamente en ese pueblo que ha confiado en que nosotros estemos en este momento trabajando codo a codo con el pueblo para salir adelante. ¿Qué es lo que el pueblo en definitiva busca, Junior? Y con la frase: ni cobardes ni traidores, ni cobardes ni traidores. El presidente ha sentado claramente una posición política con muchísima firmeza. Aquí estuvimos junto al pueblo en una campaña justamente buscando recuperar nuestra democracia. Se logró en las calles, se logró en las urnas con más del 55%. Aquí estamos y aquí estaremos, como lo ha dicho nuestro presidente también en otras oportunidades. Pese a las adversidades, pese a que ahora no solamente tenemos como oposición a la tradicional derecha fascista, sino también a la principal oposición que se encuentra lamentablemente en filas de nuestro propio instrumento político, pero nosotros estamos trabajando, cumpliendo con el mandato que nos dio el pueblo boliviano, y seguiremos haciéndolo así. Eso de ni traidores ni cobardes viene a colación de... escuchaba yo en el Congreso de la UCAeñe que llamaron traidor al presidente Luis Arce. ¿Es una respuesta al levismo? ¿Es una respuesta a quienes llamaron traidor al presidente Luis Arce? Porque se está tratando de alguna manera de denostar a los dirigentes que estuvieron en este cabildo, y claro, los dirigentes, digamos que no sobrepasarán los 200, sin embargo, el número de personas que había en el Alto no se resumía a la dirigencia solamente como tal. Nos dicen de todo, Junior, nos dicen de todo, lamentablemente, traidores a nuestro instrumento, que somos vendidos, que somos de la derecha. Realmente mire usted la incongruencia a la que se llega. Dicen primero que el presidente se está derechizando, después dicen que se está queriendo ir al Partido Socialista 1, al final
justamente en las inconsistencias que caen cuando pretenden únicamente desgastar una gestión de gobierno, desacreditar, atacar a nuestro presidente Lucho. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Un único objetivo político. No se está pensando en el pueblo boliviano, no se está pensando en el bienestar del pueblo boliviano, se está pensando a lo que en definitiva se redujo el encuentro en Laucaeñe, que fue definir una candidatura única. Imagínense ustedes, es bastante lamentable que se reduzca a la definición de una candidatura única, a expulsar a compañeras y a compañeros de nuestro instrumento político y a inventarse esta figura de autoexpulsados para hacer a un lado a nuestro presidente Lucho y a nuestro vicepresidente David. Entonces, estamos ya lamentablemente acostumbrados a que desde nuestras propias filas del instrumento, de donde no nos hemos ido, nosotros seguimos justamente aquí cumpliendo, como lo digo, con un mandato que nos ha dado el pueblo boliviano, y lo seguiremos haciendo sin traicionar nuestros principios, nuestros valores, sin traicionar al pueblo boliviano, sin traicionar a las organizaciones sociales. Entonces, sí, es real lo que usted señala, ¿no? Se señala de manera reiterativa que somos traidores porque se pretende usar estas muletillas creando una narrativa y que realmente el pueblo crea. Pero cada día creen menos personas en estas mentiras que se van señalando y que se pretenden hacer como verdades, de que somos traidores, de que somos de la derecha, de que estamos traicionando al pueblo boliviano, de que el presidente Lucho es como Lenin Moreno. Imagínese usted a lo que se cae. ¿Por qué? O sea, tanta mezquindad política, humana, realmente de pretender atacar a compañeras, a compañeros que siempre han estado firmes, que han demostrado su consecuencia, su lealtad, sin ningún tipo de ambiciones personales. ¿Con qué? Con objetivos, intereses políticos particulares, personales, de poder. No está bien, Junior, por supuesto no está bien, y yo me adhiero plenamente a la frase de nuestro presidente. Ministra, lo que parece dejar en claro estas imágenes que vamos a presentarles es que el presidente Arce no se ha ido ni nunca se ha ido del MAS, no está en el PC1 como lo viene diciendo Evo Morales durante los últimos meses, y que está más firme que nunca en el MAS y PCP. Vamos a mostrarles estas imágenes porque el presidente Arce, tras la culminación del Cabildo, bailaba la canción del MAS junto a las diferentes organizaciones sociales. Vamos a pantalla completa. Fíjese usted, no estaba el jefe nacional del MAS, fue invitado el señor Evo Morales, pero no fue. Resulta que los diferentes sectores y organizaciones sociales bailaban al ritmo de Somos Más. Vamos a escuchar. Está claro, no le bajan tanto de golpe la música. Lo que está claro, ministra, es que Luis Arce fue y seguirá siendo del MAS. Nuestro presidente Lucho está inscrito como militante de nuestro instrumento político MAS y PCP. Es más, yo también le comento, Junior, que tanto en el proceso del 2008 que hubo de inscripción de militantes a nuestro instrumento político, como en la parte de la digitalización, que se hace una actualización del registro de militantes el año 2018, fui parte activa
activa de la inscripción de militantes, salía por todas las calles a inscribir militantes con tantas compañeras, compañeros, para lograr la cantidad de militantes que tuvimos junto a nuestras organizaciones sociales, junto a mujeres, hombres, realmente con conciencia, con convicción, por supuesto, siempre sin que nadie nos obligue. Poníamos nuestro toldo, me acuerdo, afuera del teleférico, en la Plaza Murillo, en las calles. Todo el tiempo libre que teníamos después del trabajo lo dedicamos a inscribir militantes para nuestro instrumento político, y a mí me tocó justamente inscribir a nuestro presidente Lucho, en ese entonces el ministro de Economía y Finanzas Públicas, como militante de nuestro instrumento político. Siempre ha levantado con mucho orgullo nuestra bandera azul, negro y blanco. Esas mentiras, por eso le digo que se van repitiendo mentiras, mentiras. Hacer esta práctica de repetir mentiras para que se hagan verdades me parece algo realmente muy bajo a lo que se ha llegado. De decir cosas como que nosotros, por ejemplo, nuestro presidente Lucho, yo, el equipo del Ministerio de la Presidencia, sacábamos instrucciones o instruíamos que en los actos nadie lleve una bandera azul, que no hayan banderas azules del MAS, que yo, y lo han dicho públicamente, mire usted a lo que se ha caído tan lamentable, de que yo los registros de quienes van a la Casa Grande del Pueblo a tener reuniones con distintas instancias, ocupaba sus carnets de identidad para registrarlo como militantes del PC1. Es lamentable, y por supuesto yo he tenido que aclarar muchas de estas mentiras con dolor, por supuesto, porque no entiendo y no comparto este tipo de prácticas. Y lo mismo han dicho de nuestro presidente una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y una escalada ya de mentiras y una escalada de ataques que se han generado contra nuestro presidente, hasta terminar convirtiéndose realmente, y lo debo decir con muchísimo dolor, ver a Evo Morales y a muchas personas que están alrededor de él, los principales actores de los ataques a una gestión de nuestro presidente Lucho, a una gestión que está cumpliendo con el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano. Entonces lo lamento muchísimo, porque detrás de eso sabemos en realidad lo que hay. El pueblo es sabio, el pueblo es consciente, el pueblo se da cuenta perfectamente cuáles son los objetivos de fondo. Ministra, tras este cabildo que se ha llevado a cabo en la ciudad del Alto, aparece un audio del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Lo habíamos perdido del radar, por lo menos los medios de comunicación no han tenido acceso a él durante los últimos meses. Pero Juan Ramón Quintana ha declarado en una concentración con dirigentes salteños, de acuerdo a la información a la cual accedió este medio de comunicación, y dice: la guerra no ha terminado. Habrá que entender qué quiere decir cuando habla de la guerra, ¿no? Porque cuando se habla de guerra, se habla de una palabra que lleva adelante una composición bastante bélica, digamos, ¿no? La guerra no ha terminado, recién está empezando, dijo. Tenemos que hacer que el Evo vuelva a gobernar. A ver, vamos a escuchar al exministro de la Presidencia y luego le pregunto cuál es su opinión, porque sucede que mientras se habla de cabildo, mientras se habla de querer buscar conciliar y tratar de salvar las diferencias, hay una persona muy allegada a Evo Morales que habla de guerra. Vamos a escucharlo. La guerra no ha terminado, seguir empezando, compañeros. 14 años hemos gobernado, 14. Y tenemos que hacer que Evo, compañeros, lo digo sin ninguna duda, tenemos que hacer que vuelva a gobernar este país. Quiere ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, primer poder del Estado, hoy día, ¿sí? ¿Cuál es su comportamiento? Es un circo, un verdadero circo, que se puede comprar hoy día por 10 pesos, por 100 pesos, por 500 pesos. La guerra no ha terminado, la guerra no ha terminado. Fíjese usted, ministra, ¿qué opinión le merece, dice Juan Ramón Quintana, la guerra
La guerra, dice, ¿no? Cuando se habla de guerra se me viene a la mente la guerra, digamos, ¿no? La guerra bélica, pero dice, la guerra no ha terminado, recién está empezando. ¿Cómo ve el gobierno estas declaraciones del exministro Juan Ramón Quintana? Yo lamento muchísimo este tipo de declaraciones, Junior, porque que se vuelvan a sonar los tambores de la confrontación, de la violencia, del conflicto, después de momentos tan duros por los que ha pasado el pueblo boliviano, después de momentos tan duros de criminalización, de persecución, de tortura, de masacres, de ejecuciones sumarias, y que realmente luego, gracias al pueblo, porque es gracias al pueblo, gracias a las organizaciones sociales, gracias a ese pueblo que sale a las calles para volver a recuperar la construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, para continuar con nuestra revolución democrática y cultural, para volver a recuperar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, la estabilidad, la certidumbre, para recuperar el derecho a la educación, para recuperar la salud en un momento justamente de pandemia donde se dejó olvidado al pueblo, se clausuró la educación, donde realmente la crisis económica golpeaba a todas las familias, que no había incluso alimentos, la pobreza aumentó como nunca, un decrecimiento económico que no experimentábamos en más de 60 años, un deterioro galopante de nuestra economía, que lo experimenta el pueblo en carne propia. De ahí es donde nos hemos levantado, con el pueblo como protagonista, con el esfuerzo del pueblo, de cada una de las bolivianas, bolivianos que creen en nuestro país, que apuesta por nuestro país, que le pone el hombro a nuestra economía, que quiere mejores días para las familias, para sus familias, mejores ingresos, crecimiento económico, reducción de pobreza, más empleo, y que con ese esfuerzo del pueblo, o sea, no se considera realmente lo que hoy estamos haciendo, de dónde venimos, de dónde hemos salido, lo que hemos conseguido hasta hoy, y sin lugar a dudas nos falta todavía mucho camino más por recorrer, y que se pretenda y se use este tipo de palabras de que la guerra recién empieza. Yo coincido con usted, creo que realmente todas las guerras son cuestionables, todas las guerras deben ser rechazadas. En la guerra quienes pierden no son quienes la motivan, no son quienes desde atrás la impulsan, no son quienes buscan sembrar conflictos, sembrar confrontación, incendiar con determinados discursos. Quienes terminan poniéndole el pecho ahí a los conflictos en las calles es el pueblo más humilde, es el pueblo trabajador, son las familias bolivianas del pueblo, las que sus hijos terminan justamente muchas veces heridos o hasta muertos. Entonces, por supuesto que condeno, Junior, este tipo de declaraciones de que ese día la guerra recién está empezando, hemos gobernado 14 años y tenemos que hacer que Evo vuelva al poder. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que Evo vuelva al poder. El objetivo no es que un proceso de cambio continúe para beneficio del pueblo, que las organizaciones sociales y el pueblo realmente deliberen una democracia amplia que tiene que ver al interior de nuestro instrumento político, para ver que sean las organizaciones y el pueblo quienes definan el destino de nuestro instrumento político y se garantice la continuidad de nuestra revolución democrática y cultural, para que la derecha fascista no vuelva a nuestro país, no vuelva justamente para acribillar, masacrar a nuestro pueblo, retornar al neoliberalismo, a la república colonial, que fue lo que hicieron en 11 nefastos meses de gestión del gobierno de facto. No es eso realmente lo que buscamos, no es ese el bien mayor a donde todos deberíamos estar apuntando y por el que deberíamos trabajar. Es aquí una candidatura, es hacer lo que se tenga que hacer, incluso convulsionando, incluso queriendo acortar un mandato, incluso conspirando a través de varias acciones para
para cortar el mandato de nuestro presidente Lucho y hablando hoy hasta que la guerra recién empieza, por supuesto que no comparto, Junior, rechazo totalmente este tipo de declaraciones del exministro Juan Ramón. Ministra, usted dice, y he escuchado ya algunas otras declaraciones que se hablan de una conspiración, de una confrontación y de buscar acortar el mandato. Acortar un mandato o conspirar es ir en contra de la Constitución política del Estado. Por eso está preso don Luis Fernando Camacho. Hay quienes consideran, y muchos se preguntan, por qué se actúa y se le aplica la ley, digamos, a los opositores, en este caso al señor Camacho, se ha imputado recién a los cívicos de Santa Cruz que han parado 36 días, pero sucede que la gente de Evo Morales y el propio Evo Morales le dicen lo que quiere a Luis Arce y no le sacan ni la lengua, ministra, es decir, no tiene un solo proceso por todas las cosas que denuncia y que en muchos de los casos no presenta pruebas. Mire, desde un inicio, Junior, donde se empieza a acusar sin pruebas, donde se empieza a lanzar una serie de acusaciones supuestamente porque me la entregan patriotas, porque me las entregan policías patriotas, militares patriotas, hermanos patriotas. Realmente habría que preguntarse quiénes son las personas que entregan una y otra cosa falsa, porque muchas de esas cosas, o sea, todas las que yo he conocido y en reuniones donde he estado entre dirigentes de nuestro presidente, el instrumento político, donde se ha presentado que el plan negro y se dice, se pusieron medio nerviosos. ¿Cuál nervioso? Desde un primer momento dijimos, eso es falso, compañero Evo, no crea en quienes le están metiendo esas cosas, pero lamentablemente, bueno, él ha decidido creerlas y no solamente creerlas, sino difundirlas y atacar de una manera descarnada, despiadada a nuestro presidente Lucho. En el caso de su pregunta, Junior, y hago justamente la comparación a lo que usted hacía referencia a Camacho. Hay una investigación en curso, hay un proceso en curso que se ha abierto incluso producto de un informe, de una investigación no solo de organizaciones nacionales sino internacionales de lo que pasó durante un golpe de Estado y en lo que devino luego que se consumó ese golpe de Estado, que son violaciones gravísimas a los derechos humanos, que son masacres, que son ejecuciones sumarias. Entonces, por supuesto que ahí hay una causa y un proceso abierto. Esperemos, y esto lo digo justamente por nuestro pueblo boliviano, que no se llegue a consumar otro golpe de Estado por parte de quienes ya se les hace hasta largo esperar al año 2025 y que haya elecciones y que el pueblo boliviano sea el que decida. Recordará que también hace un tiempo, el año pasado, decían no, Lucho Arce no va a llegar a mayo del año 2023, Lucho Arce no va a llegar a cumplir la mitad de su mandato. Son deseos realmente que tienen seguramente muchas personas, pero yo confío muchísimo en la conciencia que tiene el pueblo boliviano, en las organizaciones sociales que acompañan nuestra gestión y que lamento mucho que se las denigre de manera permanente como se lo hace. Y creo que hay un pueblo muy consciente de lo que se está buscando y que cuando hay una desesperación por el poder, por supuesto, no solamente que va mal y que no es el mejor camino que debería adoptarse, sino que desgraciadamente ahí se ha perdido de vista lo importante, se ha perdido de vista lo que hay realmente que cuidar y preservar, que en este momento tiene que ver con nuestra democracia intercultural que se ha recuperado y que ha costado luto, dolor y vidas, que tiene que ver con la estabilidad, Junior, que tiene que ver con la certidumbre, que tiene que ver con un proceso de reconstrucción de nuestra patria, con un proceso de reconstrucción económica y productiva, que es finalmente el interés mayor del pueblo boliviano, que es lo que en este momento más le interesa, que continuemos creciendo, que continuemos desarrollándonos a nivel productivo, que consolidemos una economía de base ancha, que haya redistribución de los ingresos,
ingresos, que sigamos reduciendo la pobreza, las desigualdades, cerrando brechas entre ricos y pobres. Hemos logrado índices históricos, los más bajos de la historia de nuestro país, en reducción de la pobreza extrema, en reducción de las desigualdades, que continuemos justamente creciendo, que continuemos trabajando por mejores días para nuestro país, que continuemos industrializando. Estamos justamente Bolivia unida camino a la industrialización. Un proceso importantísimo, histórico, Junior, el salto cualitativo que estamos dando justamente en este momento con nuestro presidente Lucho en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo y en la industrialización rumbo a nuestro bicentenario. Ministra, le hago una pregunta. Deje esa otra cámara, por favor, tranquila ahí. Ministra, le hago una pregunta. ¿El gobierno va a permitir, no importa si es el señor Camacho, el señor Morales, el señor Mesa, el gobierno va a permitir que se pretenda dar un nuevo golpe de Estado en el país al presidente Arce? Creo que el pueblo, Junior, no lo permitiría. No podemos nosotros permitir, eso es un retroceso enorme para nuestra democracia. Lo que ha sucedido con el golpe de Estado del 2019, después justamente de más de 30 años de democracia, de construcción, con muchas dificultades, pero viene justamente lo que se viene, la interrupción de la ruptura del orden constitucional, la ruptura de nuestra democracia, y que con tanto esfuerzo, como lo digo, con sangre, con dolor, con luto, se ha recuperado, que nosotros no podemos permitir, nadie, venga de donde venga, por supuesto, ningún tipo de intentos de golpe de Estado. Hay mucha conciencia respecto a nuestro pueblo de, como lo han expresado las organizaciones sociales, Junior, las organizaciones sociales han expresado en el Cabildo la defensa de nuestro gobierno democráticamente electo. ¿Por qué? Porque ellos han estado aquí, Junior, padeciendo justamente lo que ha significado tener a un gobierno nefasto, a un gobierno de facto, como fue el gobierno de Áñez. Por eso hay un cuidado de nuestra democracia que ha costado tanto recuperar. Por eso también se defiende un gobierno democráticamente electo con más del 55% el 18 de octubre del año 2020. Pero el gobierno va a permitir, porque más allá del pueblo están los estamentos del Estado, digamos, que tienen que desactivar y agarrar a aquel que quiera golpear o acortar el mandato de un presidente. ¿El gobierno está atento? ¿El gobierno...? Siempre hemos estado atentos, Junior, y seguiremos estando atentos. Hemos estado justamente enfrentando intentos de golpe de Estado desde que hemos asumido nuestro mandato. No ha sido justamente una derecha que no aceptó los resultados que se dieron, que por supuesto no se lo esperaban, no esperaban los resultados que se dieron el 18 de octubre del año 2020. Cuando habla de derecha no incluye Evo Morales eso. No, como lo digo, desde un inicio justamente estábamos hablando de que desde el primer momento en el que asumimos nuestro gobierno hubo intentos de una derecha fascista que intentó generar golpes de Estado, y eso lo hemos vivido en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, en Santa Cruz, con estos mal llamados paros cívicos, de donde por supuesto más allá de lo que se diga había grupos, no voy a generalizar por supuesto, pero había grupos cuyo fin era justamente acortar el mandato de nuestro presidente Lucho. Eso el pueblo boliviano lo conoce, y ha habido grupos, y seguramente en este momento los hay. La derecha fascista nacional e internacional sigue operando. Por eso siempre decimos, y el presidente Lucho lo tiene absolutamente claro, el enemigo principal no está pues en nuestras propias filas de nuestro instrumento político. El enemigo principal está en justamente ese fascismo que no hace ni hará ningún tipo de diferencia dentro de nuestro instrumento político entre quienes son, como ahora dicen, evistas, luchistas, choquehuanquistas, andronistas o lo que sea. Entonces el fascismo justamente odia al pueblo en general y arremete contra el pueblo en general, y más aún contra un pueblo cuando es protagonista de su propio destino. Y en ese marco, por supuesto que los intentos de golpe de Estado, vengan de donde vengan, si se tiene la información correspondiente, deben ser investigados ante la justicia y ante las instancias competentes.
Ministra, Andrónico Rodríguez parece, no sé si está viendo en su real dimensión lo que está sucediendo, pues sucede que lo hemos escuchado a Andrónico Rodríguez, y Andrónico Rodríguez parece que no escucha los ataques sistemáticos que se dan contra Evo Morales, contra Luis Arce desde Evo Morales, porque ayer ha dicho los compañeros no debieron haber atacado a Evo Morales, pero no lo he escuchado decir nada respecto a los ataques que vienen de Evo Morales a Luis Arce. A ver, vamos a escuchar a don Andrónico Rodríguez porque ha tratado de reflexionar a la dirigencia respecto a los ataques que se dio desde la dirigencia en el Cabildo, pero no dijo nada respecto a los continuos y sistemáticos ataques de Evo contra Luis Arce. En esta gran concentración, con todo el cariño y el respeto que se merecen nuestros hermanos dirigentes que han emitido declaraciones en sus intervenciones atacando en cadena al hermano Evo. Y yo quiero decirles, hermanos y hermanas, el enemigo no es el Evo. Su enemigo no es el Evo. Hubiera sido importante, ideal, por lo menos en el último punto del manifiesto político, podría haberse adicionado la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Podemos estar en cierta disputa en este momento, pero el enemigo no es el compañero Evo. Es importante que nuestros hermanos reflexionen, estemos en una ala, en otra ala, estemos en una línea o otra línea dentro de la estructura del MAS. No podemos seguir coincidiendo con las pretensiones de las fuerzas extranjeras. Ministra, lo escuchaba don Andrónico Rodríguez, ha reflexionado a los dirigentes, sería lo ideal, digamos, que haya reflexionado a la dirigencia y a el jefe del MAS, pero bueno, solo se atrevió a reflexionar a los dirigentes. Dijo, he visto que han atacado en cadena, dijo al hermano Evo en el Cabildo, y dijo, el enemigo no es Evo. Es decir, ¿cómo ve estas declaraciones? Porque claro, hay dos ópticas, ¿no? Una de los ataques que se han dado o los cuestionamientos que se han dado a Evo Morales, y la otra óptica es los sistemáticos ataques de Evo Morales contra la gestión de Luis Arce. Nosotros, no solo el presidente Lucho, ministras, ministros, dirigentes sociales, en el caso de la jefa de gabinete del Ministerio de la Presidencia, de otras servidoras, servidores públicos, recibimos un ataque sistemático, pero además basado en falsas acusaciones, en calumnias, que las hemos ido aclarando y sobre las cuales no se presentan nunca realmente ni pruebas contundentes. Entonces, sí, por supuesto que creo que eso debe ser rechazado, debe ser condenado porque no se puede pretender que ante esos ataques sistemáticos no haya una reacción, no haya una respuesta. Están calumniando a muchos dirigentes, acusándolos de prebendales, de corruptos, de ser protectores del narcotráfico, de haber recibido dinero, de corromperse, de ir acarreados como si fueran ganado, de ir obligados. Entonces, Junior, va a haber una reacción y por supuesto que la hubo una respuesta de las propias organizaciones sociales. Y además, en el Cabildo, cuando se expresan los dirigentes, manifiestan su sentir, manifiestan, no es que nadie aquí, porque faltaría nada más que digan que nosotros le escribimos lo que iba a decir cada dirigente. No, cada dirigente que ha tomado el micrófono y que ha hablado se ha expresado con su cabeza propia. El pueblo tiene conciencia, es capaz de definir lo que quiere hacer, lo que quiere decir, y nuestra responsabilidad es acompañar ese sentir y ese pensar del pueblo boliviano. Eso ha sido, por supuesto, resultado de un ataque permanente. Y días pasados
días pasados, el presidente de la Cámara de Senadores, el compañero Andrónico, expresó también que él no compartía este ataque que se realiza por una y otra cosa al presidente Lucho, lo dijo hace unos días. Comparto, por supuesto, de que no se puede estar atacando y atacando sin razón, sin fundamento, sin motivo. Todo el pueblo boliviano se da cuenta lo que está sucediendo en relación a los ataques a nuestro presidente Lucho, a él, a su familia, a todos prácticamente quienes trabajamos con él y cuáles son los objetivos que hay detrás de eso. Y también algo que él señalaba de que el enemigo no es Evo Morales, el enemigo, eso nuestro presidente Lucho lo ha señalado muchas veces, el enemigo principal no está entre nosotros, no está en nuestras filas. No se puede perder de vista justamente a quien continúa, no solamente de manera interna, sino intereses que hay, por supuesto, extranjeros de buscar desestabilizar nuestro país, de buscar de generar confrontación y por supuesto de buscar el fracaso de un proyecto político que viene de una acumulación histórica de luchas, desde las luchas anticoloniales, desde la lucha por derechos durante la República, derechos políticos, económicos, sociales, hasta las luchas antineoliberales, las luchas por una asamblea constituyente, las luchas por la nacionalización de nuestros recursos naturales, las luchas por consolidar una nueva constitución política del Estado, por construir un Estado plurinacional de Bolivia para todas, para todos, para que un Estado digno, soberano, un Estado productivo, donde por supuesto avancemos a que no exista ninguna forma de discriminación, de violencia. Y el enemigo está justamente operando para que no sea el pueblo el que defina sobre su destino, para que no sea el pueblo el que esté dirigiendo su destino. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Por supuesto, ahí está realmente el verdadero enemigo, que son los enemigos del pueblo. Ministro, usted habla de los ataques sistemáticos y en los últimos días, si me ayudan por favor, en el lugar donde está la ministra, apareció Evo Morales una vez más y ha denunciado a uno de los hijos del presidente Luis Arce. Evo presenta un audio donde supuestamente el hijo del presidente Arce negocia el litio. Es una conferencia de prensa que brindó Evo Morales aquí en la ciudad de La Paz. Horas después aparece Wilfredo Chávez en Sucre y ya no presenta la denuncia se queda solo ante los medios de comunicación y el ex procurador llega a Sucre y presenta un memorial, ya no la denuncia, pidiéndole al fiscal general se pronuncie e investigue este audio que ha sido presentado por el señor Evo Morales. ¿Cómo ve el presidente esta situación, teniendo en cuenta que ahora no solamente, vamos a pantalla compartida, no solamente se quiere atacar al presidente Luis Arce, sino que ahora Evo Morales va por los hijos del jefe de Estado? Yo quiero, Junior, al respecto señalar varios puntos. Uno tiene que ver justamente con antecedentes de esto. Este ataque a los hijos del presidente no viene de ahora. Desde hace bastante tiempo, cuando inician los ataques a nuestro presidente Lucho, cuando inician los ataques porque ya se define en diversas reuniones en las que hay que desgastar la imagen del presidente Lucho, en las que si el presidente Lucho continúa o hace una buena gestión, otras personas no van a tener las mismas oportunidades, por lo tanto hay que buscar generar en el pueblo la sensación de que el presidente Lucho lo está haciendo mal y que por supuesto tendría que venir un salvador, ¿no? Obligado por el pueblo para que sea candidato. Entonces, y lamentablemente, ya en diversas reuniones se empieza a hablar de nuestro presidente Lucho con falsas acusaciones, en reuniones políticas internas, digo. Y luego suben a
a los hijos del presidente, suben a la familia del presidente. Y en este sentido, nosotros, y esto Junior lo digo porque ya se hizo referencia a una reunión. Ya el presidente, nuestro instrumento político, dijo que había habido una reunión donde se había hablado de la familia del presidente Lucho. Esa reunión evidentemente se dio, Junior, yo estuve ahí presente, estuvo nuestro presidente Lucho, estuvo el presidente de nuestro instrumento político. Esa reunión la solicitamos nosotros, la solicitó el presidente Lucho y lo hicimos como siempre lo hacíamos, cuidando nuestro instrumento político, no saliendo afuera a decir las cosas para atacar a Evo, no saliendo para dañar nuestro instrumento político, no saliendo para dar espacio a la derecha, para dar espacio a la oposición, para que esté mirando de palco nuestros problemas. Siempre nuestro presidente Lucho cuidó justamente eso y por eso siempre pedíamos reuniones para discutir estas cosas en un ámbito interno de nuestro instrumento político. Y en esa reunión interna, justamente ahí se abordó el tema de los ataques que ya se venían realizando contra la familia de nuestro presidente. Y el presidente Lucho no es como dicen que se puso nervioso, porque siempre a eso es a lo que dicen se puso nervioso. No se puso en lo absoluto nervioso. De manera firme y clara, nuestro presidente Lucho dijo: mis hijos no están involucrados en ningún tipo de negociado, no esté levantando los nombres de mis hijos si no tiene ningún tipo de pruebas contundentes para demostrar lo que se está afirmando, porque es muy bajo caer justamente en este tipo de prácticas en relación a la familia. Y no es como dicen de que, no, la familia entonces no se la puede investigar, por supuesto, y el presidente Lucho lo dijo también en esa reunión. Si se tiene pruebas, que se presenten, que se realicen las investigaciones correspondientes. Mis hijos siempre van a resolver y van a atender y van a acudir a un llamado y una convocatoria de la justicia. Aquí estamos y vamos a dar la cara, nuestro presidente Lucho, sus hijos, y eso se dejó claramente establecido. Pero si no se tiene pruebas de que hay estos negociados, de que si se está recurriendo a esto como un arma política para atacar al presidente Lucho, porque lo que se está haciendo es justamente utilizar a sus hijos con estas falsas acusaciones que son de carácter político para atacar y dañar la imagen de nuestro presidente. En realidad, a quien se busca dañar es a nuestro presidente Lucho. Y en ese sentido, eso fue lo que se dejó claramente establecido en esa reunión. Ahora que se han presentado estas denuncias, que de hecho se dijo denuncias, luego se presenta una carta, no es ni siquiera una denuncia, no se acompañan las pruebas de absolutamente nada. Entonces, y ahora, Junior, sí es importante, por supuesto, aclarar ¿qué pasa en relación a esto? La primera persona que dice que se investigue lo que se tiene que investigar para que las cosas se aclaren, para que estas acusaciones políticas no queden ahí en la nada como otras tantas acusaciones, falsas acusaciones que se realizan, fue nuestro presidente Lucho y fue el propio hijo del presidente Lucho. Por lo tanto, en el marco justamente de el respeto, que la independencia que tiene que existir entre la investigación, acción de los órganos del Estado, se está realizando la investigación correspondiente. Tengo información de que este documento que se ha presentado por parte de abogados del presidente de nuestro instrumento político, Evo Morales, ha sido trasladado a la Fiscalía de La Paz, y ante la Fiscalía de La Paz, el hijo del presidente, a través de su abogado, ha presentado un memorial para que se investigue esta falsa denuncia que se ha realizado y se aclaren las cosas como corresponde para conocimiento del pueblo boliviano, porque por supuesto las mentiras y las falsas acusaciones no pueden quedar así a la nada, y la primera persona en la que ha pedido que se investigue y que por supuesto se aclare todo lo que tenga que ser aclarado en una investigación ha sido nuestro presidente Lucho, y ahí ha estado su hijo
dijo que también había hecho una publicación al respecto, señalando de que se ponía a disposición de la justicia para aclarar de que aquí no hay ningún tipo de negociado vinculado al litio, un negociado familiar entre hijos y nuestro presidente vinculado al litio. Nada más falso, Junior, y eso por supuesto se va a demostrar en las instancias correspondientes. Ministra, lo que usted me está diciendo es que el hijo del presidente Arce, el señor Marcelo Arce, que ha sido denunciado por Evo Morales ante los medios, porque ante la justicia no existe la denuncia, simplemente un memorial que ha ingresado el doctor Wilfredo Chávez. Es decir, el señor Marcelo Arce sí ha enviado un memorial a través de su abogado a la Fiscalía del Distrito en La Paz y está solicitando se lo investigue, es decir, él está pidiendo se lo convoque a declarar para que la investigación siga su curso y se vaya a establecer y determinar si existen o no responsabilidades y si el audio establece o no establece algún hecho delictivo. Es correcto, Junior. Aquí lo que se está buscando a través de la presentación del documento que ha realizado el abogado, presentado el abogado del hijo del presidente, es que se investigue y se aclare justamente estas falsas denuncias que se han realizado, y lo que se está buscando es que el pueblo boliviano conozca la verdad. El pueblo boliviano conozca que esta es una de las mentiras más que se vienen señalando para atacar a nuestro presidente Lucho, y que lamentablemente ahora incluso se incurre en este tipo de denuncias vinculando a su familia con falsas acusaciones. Acá no se está buscando desde ningún punto de vista, como lo vienen señalando de manera tan deshonesta de que se busca proteger a la familia, que la familia no se investigue. No, el presidente Lucho fue la primera persona, y es más, se lo dijo al presidente del instrumento político, Evo Morales, en una reunión privada, y lo volvió a decir después y lo ha reiterado siempre, que se investigue lo que se tiene que investigar, y son las instancias correspondientes las que van a investigar y las que van a dar con la verdad para conocimiento al pueblo boliviano de esta falsa denuncia, de esta calumnia, de este delito que se está inventando en torno al hijo del presidente, que lo reitero, esto de que hay un negociado familiar en torno al litio ha sido justamente una de las estrategias más que se está utilizando para dañar al presidente Lucho, para dañar la gestión de nuestro presidente Lucho, para buscar generar incertidumbre, para buscar generar inestabilidad dentro del propio pueblo, para frenar todo lo que estamos haciendo en el marco de la reconstrucción económica y productiva, en el marco de la industrialización con sustitución de importaciones rumbo a nuestro bicentenario. Parece que en realidad a muchos, y lo debo lamentar, les duele que nuestro presidente Lucho esté avanzando junto al pueblo, junto a las organizaciones sociales, en el marco de un plan de desarrollo económico y social rumbo al bicentenario, de industrialización con sustitución de importaciones, de producción, de soberanía, de seguridad con soberanía alimentaria, y que estemos avanzando en muchísimos ámbitos que son de interés y preocupación del pueblo boliviano, porque en realidad el pueblo boliviano no le interesa, Junior, realmente estas mentiras, estas falsas denuncias que se realizan, estas peleas internas dentro de nuestro instrumento político. Le interesa avanzar, eso le interesa a todas las familias bolivianas, mejores días para nuestras hijas, para nuestros hijos. Ministra, ya casi la parte final, ¿hay comunicación con Evo Morales? El presidente Arce habla con el jefe nacional del MAS. ¿Usted tiene comunicación permanente o se ha cortado toda la comunicación con Evo Morales a raíz de estos ataques? En este momento no existe, Junior, lamentablemente una comunicación que se esté realizando, lo cual por supuesto yo debo lamentarlo porque es de conocimiento no solamente del presidente del instrumento político Evo, como de muchísimas compañeras y compañeros que siempre estuvimos justamente con toda la predisposición, no solo de coordinar, sino en la comunicación, de buscar que la gestión de nuestro presidente como un presidente
que viene luego de un momento tan duro, de una crisis tan profunda, sea una gestión exitosa, conjunta con las organizaciones sociales, con nuestro instrumento político. Entonces se imaginará, Junior, lo que significa que luego, por intereses políticos, por falsas acusaciones, por mentiras en las que justamente se está incurriendo ahora, la parte de nuestro instrumento político no esté acompañando ni a las organizaciones sociales que están justamente acompañando una gestión en beneficio del pueblo boliviano, y que desde un inicio, en mi caso, yo mantenía una comunicación bastante fluida, casi diaria con el presidente de nuestro instrumento político, y por supuesto eso se ha cortado, y yo debo lamentar porque todas las acusaciones, por ejemplo, que él ha vertido contra mí son absolutamente falsas, y lo digo de cara al pueblo y lo digo absolutamente convencida de cada una de mis palabras. La última acusación es más que han señalado algunas personas que yo estuviera organizando con el presidente un atentado contra la vida de Evo Morales. Imagínense, Junior, yo estuve aquí, hemos enfrentado tantas cosas, he estado dispuesta no solo a defender, sino a enfrentar los momentos más duros y difíciles con las organizaciones sociales, que son el pueblo quien estaba pasando la peor parte, y aquí hemos estado, Junior. Usted no se fue en 2019, ministro. No me fui el 2019, pese, Junior, y esto también es importante que el pueblo boliviano lo conozca. Ahora que se dice que los servidores públicos van obligados, porque también lamentablemente se ha caído en ese discurso que hacía la oposición de creer que los servidores públicos somos despojados de nuestra conciencia política, de nuestra capacidad de decidir, y durante la gestión justamente de Evo siempre nos dijeron eso a los servidores públicos, que nos acarreaban, que nos obligaban, que nos mandaban, y ahí estuvimos nosotros para decir, nosotros somos militantes, nosotros una vez cumplimos con nuestro trabajo tenemos todo el derecho de poder militar, de poder hacer actividades políticas. Y el 2019, ustedes revisarán en otro momento, se lo puedo traer, Junior, qué nombres de servidores públicos eran los que sobre todo circulaban para que se nos hostigue, para que se nos persiga, para que se nos amenacen. Iban a mi casa encapuchados, iban a mi casa gente combate durante justamente esa temporada del 2019, decían y hacían circular en las redes que yo traficaba armas, que yo era cómplice del terrorismo, me denunciaban en distintas redes sociales, hacían circular panfletos a mí, a mi familia, una serie de mentiras, pero aquí estuve, Junior, y dando la cara, por supuesto, y ayudando y coadyuvando y organizando junto a las organizaciones sociales, y aquí estuvimos en una campaña que fue tan difícil, que fue tan dura. Intentaron atentar contra la vida de nuestro presidente, así como lo hicieron con la vida de muchísimos compañeros. Hemos estado justamente soportando eso. Mire usted, ayer se cumplían 3 años de una recuperación histórica de nuestra democracia, de una victoria contundente en las urnas, más del 55%. Ese día, 18 de octubre, estábamos en la casa de campaña rodeados de tanques, rodeados justamente de personal de seguridad, que seguramente si no teníamos esa victoria contundente, usted se podrá imaginar lo que iba a suceder. Han intentado atentar contra nuestra vida, dinamitar la casa de campaña, pero aquí hemos estado, Junior. Entonces, que ahora se señale, por ejemplo, esto de que nosotros estamos buscando atentar contra la vida de Evo Morales, es algo inconcebible, Junior. Jamás ni nuestro presidente, ni ningún ministro, ni por supuesto yo hemos estado armando planes negros para atentar contra la vida del presidente Evo, o hemos estado ahí pensando cómo afectarle a él y cómo afectar su vida. Entonces,
Lamentamos que se caiga en esto, Junior. Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos y lo que necesitamos es seguir avanzando con esa conciencia, con ese compromiso, con esa convicción y sobre todo sabiendo que estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano y como decía nuestro presidente Lucho, ni cobardes ni traidores. Gracias. Era un diálogo con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Nos quedaban algunos temas, pero bueno, tenemos otros invitados que nos están esperando. Gracias, ministra. Buenas noches. Gracias a usted, Junior, y muy buenas noches a todo nuestro pueblo de Bolivia a través de DTV. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar porque Juan Ramón Quintana habló de guerra, pero también dijo que el legislativo es un circo. Dijo que los legisladores se venden por 10, por 100,